El corazón es una bomba doble de presión y succión autoadaptable, cuyas partes trabajan al unísono para impulsar la sangre a todo el organismo. Para su estudio, el corazón lo podemos dividir en su lado derecho y en su lado izquierdo. El lado derecho del corazón recibe sangre poco oxigenada venosa procedente del cuerpo a través de las venas cavas superior e inferior, y la bombea a través del tronco y las arterias pulmonares hacia los pulmones para su oxigenación. El lado izquierdo del corazón recibe sangre bien oxigenada arterial procedente de los pulmones a través de las venas pulmonares y la bombea hacia la aorta para su distribución por el organismo. El corazón tiene 4 cavidades: atrios derecho-izquierdo y ventrículos derecho-izquierdo. Los atrios son las cavidades receptoras que bombean sangre hacia los ventrículos. Las acciones sincrónicas de bombeo de las dos bombas atrioventriculares constituyen el ciclo cardíaco. El ciclo empieza en un periodo de elongación y llenado ventricular denominado diástole y finaliza con un periodo de acortamiento y vaciado ventricular denominado sístole. Con un estetoscopio podemos oír 2 ruidos cardíacos que se producen por el cierre súbito de las valvas unidireccionales que normalmente impiden el retorno del flujo sanguíneo durante las contracciones del corazón. La pared de cada cavidad cardíaca está formada de superficie a profundidad por 3 capas. La primera, el endocardio, una capa delgada interna formada de endotelio y tejido conjuntivo, o membrana de revestimiento del corazón, que también cubre sus valvas. 3. El epicardio, una delgada capa externa formada por la lámina visceral del pericardio seroso. Atrio derecho. El atrio derecho forma el borde derecho del corazón y recibe sangre venosa de la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. La orejuela derecha, una porción del atrio derecho, es semejante a una oreja. Es un pequeño saco muscular cónico que se proyecta desde el atrio derecho como un espacio adicional que incrementa la capacidad del atrio cuando se solapa con la aorta ascendente. El interior del atrio derecho tiene una porción posterior lisa de pared delgada, donde desembocan la vena cava superior y la vena cava inferior, llamado el seno de las venas cavas, y el seno coronario, transportando sangre pobre en oxígeno hacia el interior del corazón. Una pared muscular rugosa compuesta por músculos pectinados y un orificio aurículo-ventricular derecho a través del cual el atrio derecho descarga hacia el interior del ventrículo derecho la sangre pobre en oxígeno que ha recibido. El atrio izquierdo es una de las 4 cavidades que conforman el corazón. Este atrio o aurícula izquierda forma la mayor parte de la base del corazón. Recibe 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, las cuales transportan sangre oxigenada proveniente de los pulmones, que penetran en su pared posterior lisa. El atrio izquierdo posee una porción más grande de pared lisa y una orejuela muscular más pequeña, que contiene músculos pectinados. La pared del atrio izquierdo es ligeramente más gruesa que la del atrio derecho, debido a que el corazón izquierdo realiza un mayor trabajo, ya que transporta o impulsa la sangre al resto del organismo. El atrio izquierdo también posee un orificio auriculoventricular, a través del cual este atrio vierte la sangre oxigenada que recibe de las venas pulmonares en el interior del ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho. El ventrículo derecho forma la mayor porción de la cara anterior del corazón, una pequeña parte de la cara diafragmática y casi la totalidad del borde inferior del corazón. Superiormente se estrecha en un cono arterial, el cono arterioso, que conduce al tronco pulmonar. El interior del ventrículo derecho tiene unas elevaciones musculares irregulares, denominadas trabéculas carnosas.
Una gruesa cresta muscular, la cresta supraventricular, separa la pared muscular trabecular de la porción de entrada de la cavidad de la pared lisa del cono arterioso o porción de salida del ventrículo derecho. La porción de entrada del ventrículo derecho recibe sangre del atrio derecho a través del orificio atrioventricular derecho o tricuspidio, que se localiza posterior al cuerpo del esternón al nivel de los espacios intercostales cuarto y quinto. El orificio auriculoventricular derecho está rodeado por uno de los anillos fibrosos del esqueleto fibroso del corazón. El anillo fibroso mantiene constante el calibre del orificio y se opone a la dilatación que puede producirse por el paso forzado de sangre a diferentes presiones a través de él. La trabécula septomarginal es un haz muscular curvado que atraviesa la cavidad ventricular derecha desde la porción inferior del tabique interventricular hacia la base del músculo papilar anterior. Esta trabécula es importante, ya que conduce parte de la rama derecha del fascículo atrioventricular, una parte del sistema de conducción del corazón hasta el músculo papilar anterior. Este atajo, a través de la cavidad del ventrículo, parece facilitar el tiempo de conducción, lo que permite la contracción coordinada del músculo papilar anterior. El atrio derecho se contrae cuando el ventrículo derecho está vacío y relajado. Así, la sangre es impulsada a través de este orificio hacia el ventrículo derecho, empujando las cúspides de la válvula tricúspide hacia un lado, como si fueran cortinas. La sangre entra en el ventrículo derecho posteriormente, y cuando el ventrículo se contrae, la sangre sale hacia el tronco pulmonar superiormente y hacia la izquierda. En consecuencia, la sangre sigue un recorrido en forma de U a través del ventrículo derecho, cambiando de dirección unos 140 grados. Este cambio de dirección viene facilitado por la cresta supraventricular, que desvía el flujo entrante de la cavidad principal del ventrículo y el flujo saliente en el cono arterioso hacia el orificio pulmonar. El ventrículo izquierdo forma el vértice del corazón, casi toda su cara y bordes izquierdos pulmonares y la mayor parte de la cara diafragmática. Como sabemos, la presión arterial es mucho más alta en la circulación sistémica que en la pulmonar. Por ello, el ventrículo izquierdo desarrolla más trabajo que el derecho. El interior del ventrículo izquierdo tiene 7 características primordiales. Una, que sus paredes son entre 2 y 3 veces más gruesas que las del ventrículo derecho. 2. Sus paredes son cubiertas con gruesas crestas musculares llamadas trabéculas carnosas, que son más delgadas y más numerosas que las del derecho. 3. Una cavidad cónica más larga que la del ventrículo derecho. 4. Unos músculos papilares anterior y posterior mayores en los del ventrículo derecho. 5. Una porción de salida de pared lisa no muscular y superanterior, que es el vestíbulo de la aorta, que conduce hacia el orificio y la valva aórticos. 6. Una valva AB izquierda o valva mitral con 2 válvulas que cierra el orificio AB izquierdo. 7. Un orificio aórtico situado en su porción posterior-superior derecha y por un anillo fibroso al que se unen las 3 válvulas, derecha, posterior e izquierda de la valva aórtica. La aorta tiene aquí su origen. En cuanto a la valva mitral, podemos decir que tiene 2 cúspides, una anterior y otra posterior. Es importante recordar que la valva mitral se localiza posterior al esternón al nivel del cuarto cartílago costal. Cada una de estas cúspides recibe cuerdas tendinosas de más de un músculo papilar. Estos músculos y sus cuerdas sostienen la valva, permitiendo que las cúspides resistan la presión desarrollada durante las contracciones del ventrículo izquierdo. Las cuerdas tendinosas se tensan justo antes de la sístole y durante esta, impidiendo que las cúspides sean empujadas hacia el interior del atrio izquierdo. En cuanto a la valva aórtica semilunar, es importante mencionar que está entre el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente y situado oblicuamente. Tampoco debemos olvidar que se localiza posterior al lado izquierdo del esternón al nivel del tercer espacio intercostal. El sistema de conducción del corazón genera y transmite los impulsos que producen las contracciones coordinadas del ciclo cardíaco. El sistema de conducción está formado por el tejido nodal que inicia el latido y coordina las contracciones de las 4 cavidades cardíacas y por las fibras de conducción, las cuales son altamente especializadas que conducen rápidamente a diferentes áreas del corazón.
Los impulsos se propagan entonces por las células del músculo estradocardíaco de forma que las paredes de las cavidades se contraen simultáneamente. El nódulo sinoatrial está situado a nivel anterolateral justamente profundo al epicardio en la unión de la vena cava superior y el atrio derecho, cerca del extremo superior del surco terminal. Es una pequeña acumulación de tejido nodal, fibras musculares cardíacas especializadas y tejido conectivo fibroelástico asociado. El nódulo sinoatrial es el marcapasos del corazón. Este inicia y regula los impulsos para las contracciones del corazón, proporcionando un impulso unas 70 veces por minuto en la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo. El nódulo sinoatrial está estimulado por la división simpática del sistema nervioso autónomo para acelerar la frecuencia cardíaca y es inhibido por la división parasimpática para volver a aproximarse a la frecuencia basal. El nódulo atrioventricular es una agrupación más pequeña de tejido nodal que la del nódulo sinoatrial. Está localizado en la región posterior inferior del tabique interventricular, cerca del orificio del seno coronario. La señal generada por el nódulo sinoatrial pasa a través de las paredes del atrio derecho y se propaga por el músculo cardíaco, que transmite la señal rápidamente desde el nódulo sinoatrial al nódulo atrioventricular. A continuación, el nódulo atrioventricular distribuye la señal hacia los ventrículos a través del fascículo atrioventricular. La estimulación simpática acelera la conducción, en cambio, la estimulación parasimpática la lentifica. La generación del impulso y su conducción pueden resumirse del siguiente modo. Primero, el nódulo sinoatrial inicia un impulso que es conducido rápidamente hacia las fibras musculares cardíacas de los atrios y provoca su contracción. Después, el impulso se propaga mediante conducción miogénica que transmite el impulso rápidamente desde el nódulo sinoatrial al nódulo atrioventricular. Finalmente, la señal distribuye desde el nódulo atrioventricular a través del fascículo atrioventricular y sus ramas derecha e izquierda, que pasan por cada lado del tabique interventricular para dar ramas subendocardíacas a los músculos papilares y a las paredes de los ventrículos. Inmediatamente después del comienzo de la contracción ventricular, se produce un aumento súbito de la presión ventricular, lo que hace que se cierren las válvulas AB. Después es necesario un periodo de tiempo muy corto para que el ventrículo acumule una presión suficiente para abrir las válvulas AB semilunares contra la presión de la aorta y la arteria pulmonar. Por lo tanto, durante este periodo se produce una contracción en los ventrículos, pero no un vaciado. Esto se denomina periodo de contracción isovolumétrica o isométrica. Cuando las presiones ventriculares aumentan ligeramente, principalmente la izquierda, estas abren las válvulas semilunares e inmediatamente comienza a salir la sangre de los ventrículos. Aproximadamente el 70% del vaciado de la sangre se produce durante el primer tercio de este periodo y el 30% restante durante los 2 tercios siguientes. Por lo tanto, el primer tercio se le denomina periodo de eyección rápida y los 2 tercios finales, periodo de eyección lenta. Al final de la sístole, comienza súbitamente la relajación ventricular, lo que permite que las presiones intraventriculares derecha e izquierda disminuyan rápidamente. Las presiones elevadas de las grandes arterias distendidas que se acaban de llenar con la sangre que procede de los ventrículos que se han contraído empujan inmediatamente la sangre de nuevo hacia los ventrículos, lo que cierra súbitamente las válvulas aórticas y pulmonar. Durante un periodo corto de tiempo, el músculo cardíaco sigue relajándose, aun cuando no se modifica el volumen ventricular, dando lugar al periodo de relajación isovolumétrica o isométrica. Durante la diástole, los ventrículos aumentan el volumen, aproximadamente 110 a 120 mililitros cada uno. A este se le denomina volumen telediastólico. Después, a medida que los ventrículos se vacían durante la sístole, el volumen disminuye aproximadamente 70 mililitros, lo que se denomina volumen sistólico.
El volumen restante, aproximadamente 40 a 50 mililitros, se le denomina volumen telesistólico. La fracción del volumen telediastólico, que es propulsada, se le denomina fracción de eyección. Es igual a aproximadamente el 60%. Cuando el corazón se contrae con fuerza, el volumen telesistólico puede disminuir hasta un valor tan bajo como de 10 a 20 mililitros. Por el contrario, cuando fluye grandes cantidades de sangre hacia los ventrículos, la diástole. Los volúmenes telediastólicos pueden llegar a ser tan grandes como 150 a 180 mililitros en el corazón sano. Disección del corazón. En este video se pueden apreciar estructuras internas como externas del corazón. Lo primero que vamos a poder observar es el tabique interventricular muscular, las cuerdas tendinosas, el ápice del corazón, la pared muscular del ventrículo derecho, las venas pulmonares y su estructura cartilaginosa, las orejuelas izquierda y derecha, el interior de la orejuela y el atrio o aurícula izquierda, músculo papilar, el interior de la orejuela derecha, las diferencias de las paredes de los ventrículos se pueden apreciar. También lo que es la trabécula septomarginal o banda moderadora. Esto es la orejuela izquierda. Cara anterior, cara diafragmática, cara pulmonar izquierda, cara pulmonar derecha, base y ápice.